puedan ver bajo qué criterios pueden hacer búsquedas de jurisprudencia. Eso es fundamental, les va a servir también para toda su carrera. Entonces, les ruego, lean los documentos que les envío, lean las presentaciones. Los documentos son un resumen de muchos libros y las presentaciones son el resumen del resumen. Es mínimo con eso, porque creo que a partir de ahí ustedes pueden ir generando dudas, que son las que pues van a hacer que nuestra clase definitivamente pueda ser un poco más dinámica. En la unidad 1 nosotros tenemos básicamente que desarrollar el concepto general de lo que es el derecho procesal constitucional. Con esto, ver como punto particular cuáles son las generalidades del derecho procesal constitucional, cuáles son sus antecedentes, el concepto que se maneja en la doctrina, la definición del nombre también, todos estos son elementos doctrinarios. ¿Cuál es la naturaleza jurídica o cómo los doctrinarios han desarrollado o cuáles posiciones tienen los doctrinarios en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? La autonomía que ciertas doctrinas le han dotado a esta rama del derecho. Y para mí lo más importante en el que quiero que le pongamos énfasis es en el objeto del derecho procesal constitucional. Yo espero que nos dé tiempo a desarrollar por lo menos todos estos temas, porque me gustaría de pronto hacer un pequeño paréntesis para hablar de la jurisdicción constitucional. Yo creo que si logramos tener claridad a partir de cómo se aplica la jurisdicción y a qué se refiere la jurisdicción constitucional, creo que va a ser un poco menos complejo que logremos entender el significado de lo que vamos a ver en el curso de Derecho Procesal Constitucional. ¿A qué se refiere? A que tengamos esos dos mecanismos de defensa, como, y no diría tanto mecanismos de defensa, sino cómo podemos advertir la diferencia entre un proceso en la denominada jurisdicción ordinaria y cómo discutimos este proceso de jurisdicción ordinaria a través de garantías constitucionales. Entonces vamos a tratar de abordar eso. En la última clase estuvimos hablando del concepto del derecho procesal constitucional. Revisamos este concepto que desarrolló César Astudillo Reyes y advertimos en él algunas particularidades, algunas notas referenciales que nos da esta definición de Astudillo Reyes. Particularmente que se refiere a un sistema unitario de normas que tienen este estatus constitucional, porque obviamente se refieren a las garantías, a las protecciones de las garantías fundamentales que están contenidas en la Constitución. Pero además de tener este estatus particular y de ser este conjunto de normas, podemos advertir que lo que buscan estas normas es tutelar la Constitución. Tutelar no solo el contenido que nos da la Constitución en cuanto a esta división de los poderes y a la definición de las competencias que tienen los poderes del Estado, sino también a esa eventual vulneración que pueden tener los entes del Estado, transgrediendo ese límite de sus atribuciones, de sus competencias, y con esa transgresión, la eventual vulneración de los derechos de los ciudadanos. Entonces tenemos que ese conjunto de normas que tienen un rango especial, porque es un rango constitucional, un estatus constitucional, buscan a través de su activación tutelar a la Constitución. ¿Y qué es lo que esto nos posibilita? Pues tener, además de todo esto, un parámetro para tener enjuiciamientos particulares. A esto yo le sumaría, que también está dentro de la definición, en algunos casos, la creación de organismos particulares o de organismos con competencias específicas para conocer de estos resguardos constitucionales. Les digo casos particulares, ya lo conversamos también en la clase anterior, porque habrán países que no tengan estos tribunales con esas competencias especiales. Aunque sí, y al estar contenidos en un sistema constitucional, estos jueces de cualquier jurisdicción están obligados al conocimiento y al respeto
de las garantías constitucionales. Y eso, la meta, como les decía también, es que en este semestre ustedes logren entender en dónde radica esa responsabilidad de quienes ejercen judicatura, de buscar siempre que en sus fallos exista un respeto a esta norma fundante, a esta norma superior en la estructura jurídica de un país. En este concepto que manejan los doctrinarios para hablar sobre el derecho procesal constitucional, nosotros vamos a ver que básicamente se refieren a 3 puntos, que son los 3 puntos que nosotros tenemos que tener claros al estudiar el derecho constitucional. Primero, la jurisdicción constitucional. Segundo, cuáles son los órganos que forman parte dentro de esta jurisdicción constitucional. Y tercero, cuáles son las garantías constitucionales que tanto esta jurisdicción como los órganos van a conocer. Vamos a entender también estas garantías constitucionales como instrumentos, pero generalmente son instrumentos procesales que van dirigidos a proteger esos valores y esos principios que están plasmados en la Constitución. Hoy vamos a ver también al terminar esta temática general del derecho procesal constitucional, cómo es que se definen estas garantías y cuáles son los instrumentos que nos sirven para la defensa de las garantías constitucionales. Insisto, si alguien tiene una pregunta, podemos irlas desarrollando, no tengan ningún reparo para poder hacer preguntas en cualquier momento. Esto lo desarrolló básicamente el doctrinario Ferrer MacGregor, que como les había comentado también es un doctrinario mexicano, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también otra definición muy interesante, otro concepto muy interesante doctrinario que nos da Fixamudio. Este es otro doctrinario mexicano. ¿Quién puede, por favor, leer lo que nos aparece en pantalla de Fixamudio? Sí, Mirna, por favor. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales, cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existen incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido, con las normas establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Entonces ustedes van a ir viendo, como lo que acaba de leer Mirna, ya vi que sí tienes cámara, Mirna, para que no me la vuelvan a apagar, que básicamente podemos, con estos conceptos que hemos ido viendo a lo individual, formar un concepto general. En principio, todo esto viene del derecho constitucional, todo esto viene de esa norma superior que lo que nos da son esos límites del ejercicio del poder público y que nos dice a nosotros como ciudadanos qué derechos tenemos, qué garantías tenemos y qué garantías podemos, obviamente, por estar plasmadas en la Constitución, exigir que se cumplan. Hoy vamos a desarrollar también un tema muy interesante en cuanto a las garantías constitucionales y a los mecanismos de defensa constitucional, porque no todo se lleva en litigio. La Constitución tiene mecanismos para irse protegiendo, que se tienen dentro del mismo sistema político para ir dando esta viabilidad en su desarrollo y en su respeto. De hecho, dentro de la doctrina, los mecanismos de modificación constitucional están considerados mecanismos de protección constitucional, porque no son como las leyes ordinarias que se pueden modificar porque tenemos cierto tipo de mayorías en el Congreso. La norma constitucional requiere de procedimientos que son políticamente complejos, procedimentalmente largos y socialmente demandantes, porque implican en unos casos la instauración de asambleas nacionales constituyentes, en otros casos de decisiones que se hacen a través de consultas populares, y son procesos bastante largos. Entonces, también los mecanismos de modificación constitucional
forman parte de estos mecanismos de defensa de la Constitución. Por eso podríamos verlos incluso de alguna manera como esos ciertos obstáculos que pueden tenerse para alterar el texto constitucional. Una de las cosas que yo quiero que ustedes tengan claro y del por qué hay tanta machacadera de este lado o tanta remarcación en estarles señalando a ustedes, primero, que la Constitución es ese límite del ejercicio de los poderes y que la Constitución es esa norma superior y que es esa norma tan rígida, porque básicamente es lo que logra sostener el equilibrio del sistema jurídico. Cada vez que nosotros vemos esas inquietudes, necesidades o planteamientos de, por un lado, modificaciones constitucionales que tienen un basamento jurídico contenidos en la misma norma y un procedimiento que por supuesto que se puede activar, pero cuando vemos también esos conceptos de rompimientos constitucionales o lo que algunos denominan los rompimientos del orden constitucional, entender que ese documento está diseñado para que ante la eventualidad de que se pueda plantear un rompimiento del orden constitucional, hayan mecanismos e instituciones que protejan ese sistema que garantiza el texto constitucional. Por eso es que hay figuras procesales específicas, también para circunstancias específicas, que se activan a ese nivel. Eso es a lo que le denominamos la jurisdicción constitucional. Vamos a tener mecanismos de control interno de la Constitución, que son mecanismos políticos de defensa de la Constitución, pero en los casos en que estos mecanismos se vean alterados o vulnerados, se activan también los mecanismos de garantía. Y en las garantías tenemos el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de leyes y figuras institucionales que están diseñadas dentro de la Constitución para sustentar ese mismo diseño y esa fortaleza del texto, que obviamente estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de Derechos Humanos. Yo siempre voy a repetir, cómo se vea desde afuera, lo que nosotros damos en cátedra es cómo está diseñado y cómo en realidad también esperamos que esos mecanismos de control constitucional funcionen. Nuestra Constitución ha dado fe de eso. Han habido ya momentos de crisis en donde eventualmente se ha pretendido un quebrantamiento del orden constitucional y los mecanismos han funcionado, han dado fe que han funcionado. Este es uno de los conceptos entonces que manejamos en doctrina, el de fix amudio. ¿Quién por favor puede dar lectura a esta otra? Este es de dos tratadistas españoles, de Álvarez Bugayal y de Medina Rubio. Por favor, Sergio. Muy buenas noches, licenciada. Bueno, es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales a través de las cuales se protege la supremacía de la Constitución, dando eficacia real a sus normas, garantizando así el fin de la justicia constitucional, que no es otro que limitar el poder del Estado, ya que el mismo, como todo poder, tiende a extralimitarse. Perfecto. Alguien me puso ahí que esa no está en la... Perdón, yo a veces les agrego, les pongo, pero lo que es definitivo es que está en el documento. Entonces, no se vayan a meter a mi examen, se los ruego, por favor, si no han leído el documento que les envié. Insisto, ese es el resumen del resumen. Pero no se van a meter al examen con el resumen del resumen, porque entonces esto yo lo uso para fines prácticos en cátedra, pero ustedes tienen que leer el texto completo, así que sin duda alguna eso está contenido en el texto completo, así que búsquenlo. Ahí van a encontrar varios conceptos de lo que es el derecho procesal constitucional. Acá desarrollamos tres, el de Álvarez Bugayal y Medina Rubio, el de fix amudio, y manejamos uno más, si no estoy mal, que es este de Astudillo Reyes. Yo imagino que en el texto van a tener unos 5 más. Por inferencia lógica, estos tres son los que yo en cátedra me siento más cómoda. Entonces, obviamente,
sería algunos de los que le voy a preguntar. Pero esos son tips, ustedes vayan mezclando y si quieren un consejo, mantengan el documento y vayan viendo también la presentación. Y para mí lo más importante es que ustedes puedan tener un pensamiento lógico y ordenado. Con eso vayan revisando y sacando, pues, análisis de lo que vamos viendo en la clase, ¿verdad? Ahora viene un tema que ha sido interesante también en los doctrinarios sobre cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional. Y fíjense, seguimos estando siempre como por encima de las olas, ¿verdad? No nos hemos metido a surfear en detalle sobre cómo se desarrollan las figuras procesales. Solo estamos hablando de ese continente en donde están incluidas. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los doctrinarios en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? Primero tendríamos que hacernos algunos cuestionamientos en relación a el derecho procesal constitucional. ¿Es parte del derecho constitucional? ¿Es un derecho procesal? ¿Es una figura autónoma totalmente y tiene una naturaleza procesal específica dentro del derecho procesal? Ustedes, si no estoy mal, ya recibieron teoría general del proceso, ¿cierto? Y vi, por cierto, que el contenido es extensísimo en el semestre que lo vieron, pero ven básicamente teoría general del proceso. Cuando vayan adentrándose un poco más y más, después de que terminen de ver derecho sustantivo civil, que es extensísimo también, cuando terminen de ver derecho mercantil, van a empezar a ver derecho procesal civil y mercantil. Y para eso, insisto, ustedes tienen que tener, pero en la punta de la lengua y todos sus libros de teoría general del proceso, para ir entendiendo las instituciones de cada rama adjetiva del derecho. Van a conocer, por ejemplo, el derecho sustantivo penal y luego el derecho adjetivo penal o procesal penal. Y se van a dar cuenta que en teoría comparten mucho. En principio son procesos, pero cada una de las ramas del derecho tiene particularidades y son esas particularidades las que van a generar un poquito más de distorsión, porque tenemos que irnos ubicando en los institutos jurídicos que se tienen en cada una de estas disciplinas. Por eso es que digo, esto no es un problema de ustedes, pero por eso siempre he cuestionado que a esta altura de la carrera ustedes estén viendo derecho procesal constitucional. Y me voy a explicar rapidito por qué. Porque el derecho procesal constitucional, si lo vemos desde la perspectiva de un procedimiento que deviene a partir de judicializar un problema, es decir, de llevar ya a la discusión procesal un tema jurídico, la jurisdicción constitucional se puede activar hasta que hemos ventilado todo el proceso ordinario. Por eso es que tenemos esas dos figuras que quiero desarrollarles hoy al terminar la naturaleza jurídica, la autonomía y el objeto del derecho procesal constitucional. Nosotros no podemos irnos de entrada a activar la jurisdicción constitucional sin antes haber ventilado toda la jurisdicción ordinaria. Recuerden ustedes que es un principio constitucional de hecho, en todos los procesos hay únicamente dos instancias y los procesos constitucionales no son una tercera instancia. Son mecanismos en los que al haber ventilado todo un proceso en jurisdicción ordinaria, nosotros podemos, luego de un análisis muy particular de cómo se llevó el juicio, si consideramos y logramos establecer
y convencer al Tribunal Constitucional que vaya a tener la competencia, que hubo vulneración de garantías, entonces lo podemos ir a presentar. Yo les voy a poner un dato muy general para ir avanzando en esto de la naturaleza jurídica. Guatemala es uno de los países con mayor actividad en el planteamiento de acciones de resguardo constitucional, y esto lo digo en base a su densidad poblacional. La Corte recibe un aproximado de 7,000 a 8,000 acciones de amparo al año, de casos al año. Eso lo van a ver ustedes, por ejemplo, en países como Colombia, y más o menos, un poquito más, pero también lo vemos por densidad poblacional en España. Y el nivel de casos que se resuelven, que eso es algo para sentirnos orgullosos como país, es bastante alto. O sea, se resuelven mucho, todos estos conflictos de hecho tienen que tener una respuesta, pero en cuanto al retraso en las respuestas de las acciones, se tiene en cuanto a la temporalidad una respuesta bastante efectiva. Pero lo interesante es que más de la mitad de estas acciones se desechan por falta de los criterios de viabilidad para presentar un amparo. Yo he sostenido que eso se debe a la falta de conocimiento específico de la jurisdicción constitucional, y creo que eso tiene mucho que ver con el momento en que se los están enseñando a ustedes en la carrera. Porque primero tenemos que entender cómo se llevan los procesos en la jurisdicción ordinaria para luego someterlo a la jurisdicción constitucional. Porque muchos de esos juicios o muchos de esos planteamientos que se llevan a la jurisdicción constitucional se desechan por no haber cumplido el principio de definitividad. ¿Eso qué significa? Señor, usted no puede venir acá si todavía tiene pendiente un recurso, que lo pueda haber planteado ante la sala o lo pueda haber planteado ante la Corte Suprema de Justicia. Solo si usted no recibe respuesta, y ojo, no necesariamente respuesta afirmativa, sino la respuesta que judicialmente tiene que recibir, entonces puede activar la jurisdicción constitucional. Eso es lo que tenemos como meta también desarrollar hoy. Entonces, ¿qué es lo particular en la discusión de la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? Primero, el determinar si forma o no forma parte del derecho constitucional, o si es un derecho procesal autónomo, ¿verdad? Si tiene una naturaleza procesal que le da esos tintes de autónomo. Y si no, pues entonces, ¿de qué rama del derecho estamos hablando? Yo quisiera, y ahí sí pónganle énfasis para los que toman notas sobre los documentos que les envío, lo que no tenemos que perder de vista del derecho procesal constitucional es que entre esta dualidad que tenemos de derecho público y derecho privado, el derecho procesal constitucional del derecho constitucional es un derecho público. ¿Sí? En esta dualidad entre público y privado vamos a ubicar al derecho constitucional y procesal constitucional como un derecho público. ¿Cuáles son las posiciones que se han sostenido? Bueno, hay algunos que lo que dicen es no, el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque surge de esa base, surge de ese pilar del derecho que es el derecho constitucional. Y va a ser a partir del derecho constitucional que nosotros vamos a advertir esta jurisdicción específica. Esa es una posición de los doctrinarios. Hay otros que dicen, no, nosotros vamos a advertir al derecho constitucional como una rama específica. Y luego si hablamos del derecho procesal, podemos decir que hay derecho procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, entonces va a haber también un derecho procesal constitucional. Entonces, identifican más dentro de la naturaleza jurídica de esta rama como un capítulo del derecho procesal. O sea, ya tenemos dos posiciones. Unos que nos dicen que es una rama del derecho constitucional, otros que nos plantean como una rama del derecho procesal, y luego vamos a tener, como siempre, una posición ecléctica. Que lo que nos dicen, miren, esto es transversal.
forma parte tanto del derecho constitucional, porque ahí es donde recoge los elementos básicos, ahí es donde abstrae las garantías fundamentales que va a resolver y también crea las instituciones que van a generar su implementación, y obviamente es una parte del derecho procesal. ¿Por qué? Porque se activa una jurisdicción y esa jurisdicción se activa a través de un requerimiento. Si ustedes se dan cuenta, en el derecho procesal penal vamos a hablar de una denuncia, vamos a hablar de una querella, vamos a hablar de un conocimiento de oficio, cosa que ni por asomo podemos ver en derecho civil. En derecho civil el conocimiento de oficio no existe. La excitación y la motivación judicial tiene que ser rogada. Tan es así que si nosotros advertimos una prolongación en el tiempo, en el proceso, sin activación de las partes, podemos incluso plantear caducidad de instancia, que ese es un instituto procesal, pero no podemos, por ejemplo, extrapolándolo a lo penal, decirle a un juez penal, mire, hay que declarar la caducidad de la instancia, porque eso en derecho procesal penal no existe. Lo que existiría en todo caso es discutir si por el transcurso del tiempo ocurrió ya una prescripción de la responsabilidad, pero esa solo va a beneficiar a quien sea sindicado. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, cuando ya en el desarrollo de la carrera se vayan involucrando en las distintas ramas del proceso, dependiendo de las ramas del derecho, tengan claro los institutos del proceso penal, del proceso en general, para no perderlos en cómo se aplican en las distintas ramas. En el tema del derecho procesal constitucional, en el tema del ejercicio jurisdiccional de las garantías constitucionales, por ejemplo, no podemos hablar de una caducidad de instancia, porque estamos hablando de un derecho público, en donde tenemos el requerimiento y los tribunales deben actuar no solo de oficio, sino que con oficiosidad. ¿Eso qué significa? Que tiene prioridad sobre cualquier otro tema que el juzgado o el órgano jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de amparo lo tiene que trabajar o tramitar con prioridad. Si de pronto se plantea un proceso de amparo ante un juzgado de primera instancia y él tenía N cantidad de demandas que tenía que revisar para darles trámite, para fijar audiencias, tiene que hacerlos a un lado. Y lo que tiene que atender con prioridad son los procesos constitucionales de amparo. Y con eso vamos a ir viendo cómo se determina esta jurisdicción. No olvidemos, insisto, estamos en una rama del derecho público. ¿Cuál sería la posición? Pues, ¿qué les puedo decir? Hay quienes lo ven como una parte del derecho constitucional, hay quienes lo ven como una rama del derecho procesal, y hay quienes en esa posición ecléctica señalan que tiene fórmulas transaccionales que advierten elementos de los dos. Dime, David. Licenciada, yo por este caso, ¿verdad? Desde mi opinión, porque estaba viendo esto en la tarde, según yo, ¿verdad? La posición más aceptada quizás sería la ecléctica, ¿verdad? Porque normalmente nosotros, unimos ambas cosas, tanto lo constitucional con lo procesal, ¿verdad? Porque si separamos, una de las dos, ninguna de estas creo que podría funcionar de una mejor manera, ¿verdad? Sí, mira, David, eso se los puedo dar yo como un tip, ya como ex litigante. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que dicen los doctrinarios. Obviamente en la prueba escrita, conocer cuáles son las posiciones, pero lo importante es que ustedes conozcan el procedimiento y los elementos que van implícitos en el procedimiento. Yo te diría, y para los que ya estuvieron conmigo, este es otro tip. Si a mí me preguntan, yo te diría, yo soy ecléctica. O sea, yo sí creo que aquí tienes que tener elementos, porque tienes que conocer teoría general del proceso. Eso es fundamental. Tienes que conocer teoría general del proceso para entender el proceso constitucional de amparo. Y no solo el proceso constitucional de amparo, sino las garantías constitucionales y cómo se plantean. Y definitivamente,
tienes que conocer de derecho constitucional porque es lo que vas a ir a defender. Yo oía ya hace más de 30 años a un catedrático diciéndome en los primeros años de la universidad, estudia derecho civil permanentemente y derecho procesal civil permanentemente. Aunque esté estudiando penal, aunque esté estudiando constitucional, aunque esté en mercantil, siempre regrese a su legislación civil y a su legislación procesal civil y mercantil. Y no voy a olvidar esta acotación, porque él dijo, me decía, o nos decía a todos, quien entiende derecho civil y quien entiende derecho procesal civil, todo lo demás le va a resultar fácil. A lo largo de esos años y en el ejercicio profesional, yo se los puedo reiterar. Estudien derecho civil y estudien procesal civil y mercantil permanentemente. Si eso se los puedo extrapolar a alguien que practica un deporte, pues corran todos los días porque eso les va a fortalecer los pulmones. Coman bien porque eso les va a dar energía en el cuerpo. Eso es derecho civil y procesal civil y mercantil. Muchos de los rechazos de las acciones constitucionales de amparo y particularmente, vamos a ver en su momento procesal oportuno, cómo se plantean las inconstitucionalidades. Muchos de los rechazos se dan porque no saben hacer confrontaciones normativas. Vamos a tener este paréntesis acá. Cuando yo le argumento a la Corte, por ejemplo, vamos a ir hasta la Corte Constitucional, bueno, de que hay una ley, que se publicó una ley y que esta ley es inconstitucional. Tengo dos versiones o dos vertientes. Yo puedo decir la ley completa tiene vicios de inconstitucionalidad, o puedo decir de los 20 artículos de esta ley, 10 artículos son inconstitucionales. Si yo digo que la ley completa es inconstitucional, eso se llama inconstitucionalidad general total. ¿Por qué digo general? Porque si esa norma, esa ley, la Corte de Constitucionalidad la declara inconstitucional, no es aplicable para nadie. Sale del sistema jurídico del país. Entonces, por eso se llama general, porque su aplicación se extiende a todo el sistema jurídico. ¿Y por qué le digo total? Porque estoy diciendo que son los 20 artículos. Y con esto les voy a contar una anécdota de cómo me respondió alguien. Si esa ley que tiene 20 artículos, yo considero que 10 de sus artículos son inconstitucionales, entonces es una inconstitucionalidad igual general, pero parcial. Va a ser general porque la Corte puede sacarlo del sistema jurídico, pero va a ser parcial porque de los 20 solo voy a discutir 10 artículos. La mecánica para el planteamiento de esas inconstitucionalidades, es decir, por lógica. Bueno, de esta ley, decreto 1-2023, es inconstitucional el artículo 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque viola los siguientes artículos constitucionales, que son nuestras garantías. ¿Qué sé yo? Viola el principio de acceso a las dependencias públicas. Porque supongamos que en esta norma se está señalando que solo ciertas personas pueden acceder a ciertos tipos de beneficios. Entonces nos está violentando este derecho. Y también el artículo 3, supongamos que viola el mismo principio. Se hace una tesis por cada artículo. Si yo considero, imagínense ustedes, y no sé quién tenga a la mano una calculadora, que una ley de 20 artículos violenta 5 artículos constitucionales, tengo que confrontar cada artículo, cada uno de esos 20 artículos, por los 5 artículos constitucionales. Yo me acuerdo que en una oportunidad que vi algo, o sea, estoy hablando de un caso real, pero no voy a dar detalles de la ley. Dije, bueno, tiene que hacer mínimo 100 tesis de confrontación. El artículo 1 viola este constitucional, los 5. El artículo 2 viola, son 5. ¿Por qué? Porque cada artículo que yo estoy atacando es una construcción jurídica. Y yo no puedo agarrar 5 construcciones jurídicas
y meterlas en un solo cuchumbo. Tengo que desarrollarlas a lo individual. Y yo recuerdo que cuando vi el memorial y vi que tenía como 20 hojas, dije, no me suena. Para hacer obligadamente la confrontación constitucional de 100 artículos. Yo espero que esto nunca se les olvide. Porque dando una conferencia con abogados me decía, ay, sí, magistrada, pero imagínense, ¿tanto usted? Sí, es mucho. Pero ese es el nivel de resguardo que se tiene que entender. Estamos hablando de la posibilidad de expulsar del sistema jurídico una ley. Que si ustedes se ponen a ver, la Constitución tuvo un proceso legislativo. Entonces, hay que respetar el proceso legislativo, hay que respetar el análisis que se hizo de esa ley, y si en efecto adolece de vicios, pues quien sea el encargado de analizar cada uno de esos vicios entienda cuál fue la percepción que tuvo la persona que lo planteó. Entonces, todo eso requiere de un conocimiento básico y elemental de teoría general del proceso. Y les digo, si alguien es máster para la presentación de acciones de inconstitucionalidad de leyes, son los procesalistas civiles, porque, por ejemplo, presentan las casaciones. Y el modelo de discusión en la justicia constitucional es muy parecido en el control constitucional a los planteamientos que se hacen en las casaciones que se plantean ante la Corte Suprema de Justicia. Alguien me hablaba ahí de un artículo de una ley. Esa es otra particularidad, que esto lo tienen que requerir. Hay muchas normas que yo de pronto cuando las leo digo, bueno, esto está medio raro. Pero el control de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas no se hace de oficio. Se hace a requerimiento de parte. Así que yo les cuento, por ahí me enteré que hay una universidad que pone a los alumnos como tarea a plantear inconstitucionalidad y hay unos maestros que se las firman. Es interesante. Pero bueno, yo me quedaría, David, con esta posición ecléctica del derecho procesal constitucional. Tiene elementos, hay transversalidad de los elementos del derecho constitucional y del derecho procesal. Se discute también sobre la autonomía que tiene el derecho procesal constitucional y básicamente deviene de las definiciones en esta naturaleza jurídica. Hay una posición que es la posición europea, que para ellos, ahí no nos vamos a hacer muchas bolas, no entran a mayor debate, no hacen ese eslinde entre el derecho procesal, no, ellos lo que dicen es, me van a disculpar, pero el estudio del derecho procesal constitucional definitivamente tiene que ver con derecho constitucional. Esto se queda inmerso en esa naturaleza y no tienen mayor discusión en cuanto a posiciones. Para nosotros no hay un deslinde entre el procesalismo científico, lo consideramos parte del derecho constitucional. Ahora los latinoamericanos, que en todo nos gusta hacer como que entre sí que no, pues tenemos dos posiciones, una posición mixta y una posición de la autonomía procesal. En la mixta, pues se considera que hay principios, hay instituciones y hay metodologías y técnicas que son propios del derecho constitucional y del derecho procesal, y tenemos una posición de autonomía procesal, que ¿qué es lo que nos dicen? No, partiendo, sí, de una teoría general del proceso, lo que nosotros podemos advertir, pero como teoría procesal, ¿verdad?, es que en el derecho procesal constitucional nosotros ya podemos, hoy por hoy, es una figura muy nueva, digamos, ver que hay categorías, que hay principios, que hay instituciones que dentro, fíjense esto, dentro del derecho procesal generan una rama específica. Sí, Ingrid, dime. Gracias, Ligda. Sí, en relación a todo esto, lo que usted está hablando de las garantías, también, por ejemplo, en la iniciativa 5272, ahí se violan un montón de, bueno, varios artículos, como usted decía. Iniciativa, ¿cuál es? 5272. ¿Cuál es? Que habla sobre la aprobación de la Ley de la Protección de la Vida y la Familia. Iniciativa
5272. 72, ajá, que hablaba sobre las disposiciones que aprobaban la Ley de la Protección de la Vida y la Familia, que también fue muy controversial. Esto fue el año pasado, si no estoy mal. Pero esa se aprobó, ¿verdad, Ingrid? Es correcto, y ahí se violan un montón de artículos, digamos que bueno, a uno los defiende y a otros no. Hablando de las garantías que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que también para mi parecer tiene mucho todavía que analizarse. Mira, en varios. esto es bien interesante, porque este decreto, vamos a ver, tú estás hablando de una iniciativa. Correcto. Solo quiero, porque tú estás desarrollando un punto que es bien interesante. Sí entendemos cuál es la diferencia entre una iniciativa y una ley. Es correcto. Es, Ok. digamos, la iniciativa. Ajá, sí. ¿Cuál es? Dime tú. No, yo entiendo que la iniciativa es cuando se presenta al Congreso para que se pueda volver ley. Así es. Ok, perfecto. Entonces, y miren, y ahí también quiero elevarles un poquito a la complicación. Ingrid nos está hablando de una iniciativa de ley. Ahí revisan, pongan en sus apuntes quiénes tienen iniciativa de ley para poder plantear al Congreso, porque no solo son los congresistas, ellos por naturaleza es una atribución, pero también podemos plantear iniciativas de ley para que ellos conozcan. Esta es una iniciativa que era viejita, dicho sea paso, no era nueva, creo que venía del 2017. Si estamos hablando de la misma, llegó a ser decreto, ¿cierto? Sí. Ok, entonces miren qué interesante estuvo esto. Ingrid nos está poniendo en la mesa un caso servidito, un caso interesante para ver cómo la Constitución se protege de previo. Fíjense, de previo. En este caso, yo recuerdo, si no estoy mal, que una de las discusiones que se traían en esta ley era una definición bastante ampliada de lo que era el concepto familia, ¿cierto? Y hablaba también de ciertas modificaciones a figuras penales por el tema de los abortos terapéuticos. Venían cuestiones bastante interesantes. La cosa es que esta iniciativa pasa al Pleno del Congreso de la República a través del procedimiento específico que se tiene para las aprobaciones de ley, logra tener el quórum que se requiere y se aprueba como decreto del Congreso de la República. Pregunto, ¿en ese momento ya era ley? No, licenciada. No, licenciada. No, Había faltado. ahí aún no. Ahí vamos por tal. Fíjense qué interesante, porque ese es un mecanismo de control político jurídico. Dentro del trámite de la iniciativa de ley, lo que nos dice la ley orgánica del Congreso de la República y la Constitución Política de la República, tenemos una fasecita ahí que es bien interesante, que es la fase de la aprobación, sanción y promulgación. Entonces, lo que nos dice la Constitución, y por favor, yo sé que la tienen a la mano, en el artículo 174. No, vámonos al 177. En la jerarquía, ya. Sí, 177. Sí, aprobado un proyecto de ley. Aprobamos ya el proyecto de ley, ¿cierto? Nos pasaron la iniciativa, era la iniciativa de ley. Se discutió, pasó las lecturas que se tenía que pasar, tuvo los votos que necesitaba tener, porque eso es otra cosa que ustedes tienen que tener también muy clara. No todas las leyes requieren de las mismas votaciones. Hay unas normas que requieren de mayoría simple y otras que requieren de mayoría calificada. Entonces, a eso se refiere esta articulación política que se tiene en el Congreso. Pero bueno, pasó ese proyecto, esa iniciativa pasó y ya era ley. Bueno, entonces, el Congreso de la República, una vez se aprobó este proyecto, tiene un plazo no mayor de 10 días desde el momento en el que se aprobó. Y ahí hay otros trámites internos que no vienen al caso, entre que recoger firmas y todo, porque se aprueba verbalmente, ¿sí? En el hemiciclo, y eso queda registrado, ahora tienen un sistema electrónico. Pero aparte se firma ese decreto. Para, en ese momento, una vez tienen todas las firmas y tienen ya el proyecto aprobado, para que el Ejecutivo lo sancione, el Congreso tiene 10 días para enviarlo.
al Ejecutivo. ¿Cierto? Entonces el Ejecutivo lo tiene que sancionar, promulgar y publicar. Esto generalmente lo firma los ministros que tienen que ver con la cartera, ese es el artículo 177, de lo que se está aprobando en el Congreso, y la sanción y promulgación es como una colita que se le pone a los decretos donde el Ejecutivo lo promulga, lo firman y lo envían al diario de Centroamérica para publicarlo. ¿Y cuándo es ley? Cuando está publicado. Pero miren qué interesante este control. Aquí estamos hablando del texto constitucional. Por favor, Sergio, ¿puedes leer el artículo 178 de la Constitución? Con mucho gusto, licenciada. Artículo 178, veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Solo un punto, va. Fíjate, pues, ¿cuál es ese derecho que tiene entonces el Ejecutivo? Y ahí sí me tomaré la ligereza de decirles el Ejecutivo porque es en Consejo de Ministros, no puede ser solo el presidente. Tiene que ser todo el Consejo, lo cual incluye a los 14 ministros, al secretario general y al vicepresidente de la República. Y no puede decir, de esta norma solo esta parte, porque entonces estaría haciendo una función legislativa de calificación. Lo que puede decir es, no, yo lo veto, el Ejecutivo no lo va a sancionar, promulgar y publicar. Y eso ya significa, políticamente hablando, un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero subámosle el nivel al conflicto. Léete el párrafo segundo. Perfecto, licenciada. Segundo del 178. Segundo del 178. El presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Uh-huh. El párrafo segundo del 178. Perdón. Uh-huh. Perdón. Empieza así, el Ejecutivo. Sí, licenciada, perdón, aquí lo tengo. Dice, si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Entonces, miren qué interesante, porque, bueno, entonces si el Ejecutivo no se lo devuelve, lo que va a considerar entonces el Congreso de la República es simple y sencillamente que no quiso ejercer esa función de decirle que lo está vetando y lo va a proceder a promulgar. Es como no se quiso pronunciar en cuanto a la función legislativa. Pero miren, por favor, integración de la norma constitucional. ¿Tú ya nos leíste el escenario de la posición contraria del Ejecutivo, que es el ejercicio de este veto, de decir, no señores, yo no estoy de acuerdo, lo veto y lo regreso. Totalmente, no lo puedo vetar parcialmente. O de asumir una posición pasiva, sin decir que lo veta. Bueno, si usted no me está diciendo ni que lo veta, ni que lo sanciona, pues entonces yo lo sanciono, porque yo ejerzo este principio que se llama primacía legislativa. Pero si ustedes revisan el artículo 272 constitucional, que son las funciones de la Corte de Constitucionalidad, en la literal H ocurre algo bien interesante. No los quiero perder. Yo soy el organismo ejecutivo y considero que esta iniciativa que habló Ingrid, la 5272, ¿verdad? Que luego pasó a ser decreto, porque les cuento, sí fue decreto, y si no estoy mal, ya me pueden corregir, fue el 8/2023. No les digo que lo busquen, porque no lo van a encontrar, y les voy a decir por qué no.
Porque el Ejecutivo dijo, yo lo voy a vetar, pero lo voy a vetar bajo vicio de inconstitucionalidad. Puedo vetarlo general, porque resulta ser que es contrario a las políticas públicas de gobierno, porque contraría otras normas que están vigentes que no se han evaluado ni nada. Pero miren lo que dice el 272H. Dentro de las funciones de la Corte de Constitucionalidad dice emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Entonces, por favor, al 178 y 179 de la Constitución, que se refieren al proceso de formación de ley, háganle ahí una anotación al 272 literal H. Y al 272 literal H, háganle la anotación al 177 y 178. Porque miren cómo se generan estos controles. El legislativo en su función de legislar, pero emite una norma que puede ser abiertamente contraria a cómo se está desarrollando las políticas públicas del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo dice, no, mire, yo no lo voy a sancionar, yo lo voy a vetar, porque considero que eso puede generar problemas a las funciones propias del Ejecutivo. Tiene que haber un razonamiento, no lo voy a devolver solo porque sí. Tiene que haber, de hecho, todo un análisis jurídico, técnico, qué sé yo, de las razones que pueda tener el Ejecutivo. Se lo devuelve. Y ahí mire usted qué hace. Igual el Congreso puede, en el ejercicio de esta primacía, ejercerla y proceder a su publicación, sanción y publicación. Puede tomar otra actitud, que sería desde mi punto de vista la políticamente incorrecta, que es no contestar y no sancionar. Entonces también se activa el Congreso de la República. Pero miren qué serio y cómo la Constitución se protege. Si esa devolución en veto es porque en esa norma que están mandando a sancionar hay un vicio de inconstitucionalidad, ojo, Congreso de la República, no lo puede sancionar. Usted no puede ejercer la primacía legislativa, porque necesariamente tiene que mandárselo a la Corte de Constitucionalidad para que se pronuncie y le diga si esa norma que usted aprobó y que quería que el Ejecutivo sancionara y promulgara, adolecía de algún vicio de inconstitucionalidad. Este es un mecanismo de protección que tiene el mismo texto constitucional. Lo vamos a ir analizando de repente cuando veamos la inconstitucionalidad de las normas, porque hay normas particulares, las de rango constitucional, por ejemplo, el segundo párrafo del 175 constitucional, que requieren de su aprobación o para su aprobación de la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esos también son mecanismos de protección. Esto tendríamos en cuanto a la autonomía del derecho procesal, dos líneas, la línea europea que no le da más autonomía, lo que dice es el derecho procesal constitucional, forma parte del derecho constitucional y en términos generales de lo que ellos denominan la justicia constitucional. Y en Latinoamérica que vamos a tener estas dos corrientes, una que habla de la autonomía mixta y otro que habla de la autonomía procesal. En la autonomía mixta lo que nos dice es, mire, tiene principios, tiene instituciones y hay métodos que en general lo están compartiendo con el derecho procesal en general y también con el derecho constitucional. Ahora, hay una teoría muy interesante, a mí me lo parece y me lo tendría que parecer por ser docente de derecho procesal constitucional, que es la que dice, no, mire, el derecho procesal constitucional ya debería de tener dentro de las ramas del derecho procesal una autonomía propia. ¿Y por qué es que vemos que hay esta posición de autonomía? Bueno, los doctrinarios les dicen, advirtamos cuáles son las posiciones para que una rama del derecho procesal sea considerado autónomo. Bueno, porque ya hay instituciones a nivel nacional, regional, que hablan del derecho procesal constitucional. Aquí en Guatemala ustedes van a ver algunas instituciones ya de profesionales y de doctrinarios que se aglutinan más para el estudio constitucional. Está, por ejemplo, el CEDECOM, que es el Centro de la Constitución. Creo que hay otra entidad gremial también, que la posición es básicamente en defensa de la Constitución. Hay varias organizaciones regionales, pero que son más sobre jueces,
que ejercen la jurisdicción constitucional. Está, por ejemplo, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que los que se aglutinan son quienes ejercen la judicatura constitucional. Entonces, esto es muy interesante porque dentro de las ramas del derecho procesal ya hay instituciones, imagínense, organizaciones que fueron creadas con la finalidad de hacer estudios específicos del derecho procesal constitucional, o sea, ya como una rama autónoma, por eso es esta línea. Pero además hay otros temas interesantes. Ya hay una currícula específica, ya tenemos dentro de las currículas de las universidades derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Yo se los dije hace un rato, hace 30 años, yo entré a la universidad hace un poquito más de 30 años, pero a mí no me dieron procesal constitucional, eso no estaba en la currícula de la facultad. No sé, salí de la universidad, por cierto, y no había derecho procesal constitucional. Entonces, eso es algo muy interesante, porque no teníamos ese espacio, nos lo daban junto con derecho procesal derecho constitucional, y algunos elementos de las acciones de amparo en teoría general del proceso. Entonces, ustedes hoy por hoy están teniendo una herramienta muy interesante que antes en cátedra no existía. Entonces ahora, obviamente, si estamos viendo que ya las universidades lo están desarrollando, también estamos viendo con esto desarrollos doctrinarios. Ya hay posiciones jurídicas sobre esta disciplina, sobre sus instituciones, sobre su jurisdicción, sobre las garantías. Y yo le diría, hay una cosa muy particular también dentro de las doctrinas que se están desarrollando, y es que ya hay mucho estudio de la jurisprudencia constitucional. Y como vemos eso, como es la jurisdicción, es la última a la que podemos acceder y es la que analiza todo lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria, pues eso también le va marcando pautas a los juzgados de la jurisdicción ordinaria, a los tribunales de la jurisdicción ordinaria, para poder desarrollar su trabajo. Entonces, tiene una importancia muy particular ya el tomarlo como una materia específica para los estudios específicos. Y obviamente también por este desarrollo vamos viendo que hay conceptos particulares que se utilizan dentro del derecho procesal constitucional. Es obvio que por eso me inclino más hacia esta posición que propugna por la autonomía del derecho procesal constitucional. Siempre he creído que los que son especialistas en una única materia no ven lo enriquecedor que es tener conocimientos en general del proceso. Pero creo que también es un mecanismo para poder enseñarlo mejor. Yo les insisto, si ustedes quieren entender bien y si quieren tener un conocimiento pleno o entrar al conocimiento del derecho procesal constitucional con bastantes elementos, por favor, métanse de cabeza al derecho procesal civil y mercantil y al derecho civil en general, para poder entender, por ejemplo, las legitimaciones activas y las legitimaciones pasivas que se necesitan para plantear un amparo. Tenemos que conocer sobre personalidad, sobre personería, sobre derechos difusos, y todo eso lo encontramos en la legislación civil. ¿Cuál es el objeto que tiene entonces el derecho procesal constitucional? Bueno, de lo que hemos estado hablando y de las definiciones que pudimos ver de los tres tratadistas que conversamos, básicamente se refiere a estudiar dentro de sus ramas los procesos constitucionales, que son las garantías jurisdiccionales, y la magistratura constitucional, es decir, los órganos que ejercen este control constitucional. Esos serían básicamente el objeto básico que tiene el derecho procesal constitucional. En el constitucional vemos todo lo que desarrollamos en la clase anterior sobre la teoría del derecho constitucional y las instituciones que están contenidas en la Constitución, y en el procesal básicamente cómo se desarrolla el proceso, y en el proceso las garantías que están reconocidas para poder activar en proceso, que es, insisto, exhibición personal, amparo e inconstitucionalidad de leyes. 3 mecanismos para acceder a la justicia constitucional. Solo esas 3.
podemos acceder a través del amparo, dependiendo de qué es lo que vamos a discutir. Yo creo que el que menos confusión genera es la exhibición personal, por lo que implica lo que buscamos a través de la exhibición personal y lo que se vio haber vulnerado, qué derecho se vulneró ahí. Y la inconstitucionalidad de normas. Yo voy a ponerle normas en general, la Constitución habla de leyes, pero ya lo he conversado con ustedes, podemos impugnar actividades que han generado los entes de la función pública. Entonces, esos son básicamente los dos objetos que nosotros vemos dentro del derecho procesal constitucional. Cuando vemos este objeto, también los doctrinarios han desarrollado algunas tesis. Vamos a advertir la tesis restringida, la tesis intermedia y la tesis amplia. De verdad, ¿para qué nos vamos a complicar viendo definiciones? Yo se las traje mejor en un cuadrito y para objeto de su conocimiento me quedo con la tesis amplia. ¿Por qué? Porque aglutina más en cuanto al objeto del estudio y cómo está el objeto de estudio. ¿Qué es lo que nos dice la tesis restringida? La tesis restringida dice, bueno, el derecho procesal constitucional estudia los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Esa es la tesis, solo esto ve, por eso es restringida. La tesis intermedia dice, sí, tiene que ver los procesos, ¿cierto? Tiene que ver la magistratura, pero también estudia el valor jurídico de la Constitución. ¿Cuáles son los mecanismos de control constitucional? Pero además hay que estudiar, y eso es fundamental, la interpretación constitucional. Porque hay principios que se utilizan para el análisis constitucional que no son los mismos que se utilizan en el derecho civil, o en el derecho penal, o en el derecho mercantil. Son principios particulares que se analizan en la interpretación constitucional, obviamente por lo que tutela este texto. Esa es la intermedia. Pero luego tenemos a la otra que es mucho más amplia, que agarra todas. Dice, el derecho procesal constitucional ve los procesos, ve la judicatura o la magistratura, ve el valor jurídico que tiene la Constitución, el control que se tiene que tener sobre la Constitución, ve además esta interpretación que se tiene que hacer de la Constitución, pero a eso le agrego el estudio del debido proceso, porque también hay planteamientos dentro de las acciones de amparo que tienen que cumplir con este proceso tal y como se diseñó. Una de las acciones que más se conocen en la Corte son una figura procesal que se llama ocurso o debida ejecución, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con un ocurso? Es cuando yo le digo a la Corte, porque solo puedo ocursar ante la Corte de Constitucionalidad, si en el proceso de amparo algo se ventiló mal, decirle, mire, en el trámite están ocurriendo cosas que no debieron haber ocurrido. Y la más ocurrida de todas es, mire, se están tardando. O sea, los procesos de amparo tienen que diligenciarse sin dilación y con prelación, para usar términos procesales, con prelación sobre cualquier otro proceso que se esté ventilando. Así que yo vengo a concursar para que le diga al juez que está viendo el amparo que por favor lo haga con los plazos que señala la ley. Entonces, también tenemos que entender dentro de la jurisdicción constitucional los principios y el estudio del debido proceso. Y máxime, porque generalmente lo que se discute en amparo, generalmente, no son todos los casos, son violaciones al debido proceso o violación cuando lo que vamos a reclamar es en juicios que se ventilaron en la jurisdicción ordinaria, cuando lo que voy a reclamar es violación a la tutela judicial efectiva. Entonces, imagínense qué frustración para alguien que dice, mire, no se respetaron los plazos, no me dio tutela la jurisdicción ordinaria, violentaron el debido proceso, y en la jurisdicción constitucional el proceso se atrasa, no sé, 2, 3, 4 años. Lo que se busca es que por ser garantías constitucionales se ventilen de manera más rápida. Yo les diría para que nos quedáramos en el análisis de estas
corrientes doctrinarias sobre el objeto del estudio del derecho procesal constitucional, yo me quedo con la tesis amplia, porque obviamente nos permite abarcar más estos conceptos. Aquí estaríamos terminando, de hecho, la unidad 1 para pasar a la unidad 2 que se refiere a la defensa de la Constitución. Yo sé que esa no nos va a llevar mucho tiempo, solo quiero darle una repasadita. Voy a hacer preguntas, por favor, para el próximo viernes, así que necesito que lo lean. Vamos a darle ahorita una repasadita nada más porque quiero dejarles, y voy a mandarles esta presentación aparte, lo relativo a cómo se interpreta o cómo se maneja la jurisdicción constitucional. Quiero ver si a partir de ahí podemos tener una mejor claridad de cuál es la materia que estamos estudiando. Por lo que les decía al iniciar, ustedes apenas están viendo teoría general del proceso. Este tema de la defensa constitucional comprende dos especies, y las vamos a ver en detalle el viernes. Tenemos una especie que se refiere a la protección que tiene el texto constitucional, cómo se protege la Constitución. Y vamos a tener, en el caso de que esta protección no funcione o no se active por ella misma, cómo hay garantías que son ya remedios procesales que nos permiten defender a la Constitución. Si estos instrumentos que son la protección que tiene la Constitución, no funcionan, insisto, entonces la Constitución muy sabiamente generó garantías o creó garantías para decir, aquí están estos elementos, por favor actívenlos para que a través de un proceso me puedan proteger y con eso proteger a un sistema jurídico. Y ojo, si protegemos una Constitución, protegemos un sistema político también. Esa es la dualidad que vamos a encontrar en este concepto que se llama defensa constitucional. Por un lado la protección y por un lado las garantías. La protección la vamos a ver en 4 niveles, que no es que uno esté encima del otro, lo vamos a ver en un nivel político, en un nivel jurídico, en un nivel económico y en un nivel social. Les digo que lo vamos a ver a profundidad el viernes porque sí quiero que vayamos desarrollándolo en temas más prácticos, digamos, o incluso en el acontecer que tiene el país. Estos son preventivos o preservativos, los de protección constitucional a través de instrumentos, y las garantías son básicamente, o tienen básicamente, el sentido de restituir o reparar. Yo tengo la protección constitucional y estos 4 niveles, político, jurídico, económico y social, para que este cuerpo jurídico se mantenga defendido, pero si esto no funciona, entonces yo activo las garantías. Y como las tengo que activar, me van a restituir porque ya se violentó este derecho. Por lo tanto, las garantías van a ser restitutorias o reparadoras. Cuando vemos esto de los medios de la defensa de la Constitución, lo que tenemos que entender es cuándo nace esta defensa y por qué nace esta defensa. Fix Zamudio, y eso es parte de una de las definiciones que ya leímos, lo que nos dice es que todo esto se activa básicamente para ir defendiendo un clima político, para ir defendiendo instituciones políticos sociales. No lo vamos a ver a detalle, lo vamos a ver el viernes. Y lo que quiero es que a la lectura que ustedes tengan podamos tener discusiones prácticas. ¿Por qué unos son jurídicos y por qué otros son procesales? ¿Y cómo es que la Constitución genera esta propia defensa ante estos embates que se pueden dar? ¿Cuál es la finalidad, verdad? Lo que busca definitivamente es defenderse, es conservarse en el tiempo. Esta Constitución tiene ya para este año 37 años de haber sido promulgada. 38 de haber sido promulgada y 37 de estar en vigencia. Pues, ¿qué es lo que nosotros buscamos con estos controles? Primero, preservarla la norma, y segundo, que no se vaya, que podamos prevenir que se violente la norma. Por ejemplo, en el caso que nos planteó Ingrid, si se hubiera aprobado, sancionado y publicado esa iniciativa que pasó de ser decreto y tenía la intención de ser ley,
se pudo haber generado una violación constitucional. Entonces, a través de los mecanismos que generó la Constitución, que dijo, bueno, usted tiene todo el procedimiento de la iniciativa de ley, la discute, la lleva al Pleno, lo aprueban, perfecto. Pero todavía hay un escalón más. Puede ser que el Ejecutivo lo analice y diga, no, mire, y lo regresa. Ese es un mecanismo de protección. Pero eleva ese mecanismo de protección y dice, no, pero imagínense, si usted lo devuelve y lo devuelve diciendo que ahí hay algo que puede violentar la Constitución, entonces me jalo otro mecanismo de protección, que es la Corte de Constitucionalidad. Recuerden lo que hablamos la clase pasada, la Corte de Constitucionalidad por sí misma es una garantía constitucional. Entonces, si usted quiere volver a mandarme esa ley aquí, me la puede mandar, sí, solo sí, tiene una opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. De lo contrario, no, porque ahí puede haber un quebrantamiento. Entonces, todos estos mecanismos están diseñados, obviamente, para que hayan controles políticos dentro de los órganos que conforman un Estado, pero básicamente para lo que podamos advertir sea conservación de esta norma constitucional. Y con eso también podemos ir viendo un desarrollo del texto constitucional. Vamos a ver también un video de cómo es que nacen estos principios de la defensa del orden constitucional y por qué es importante para mí que lo lean. Porque necesito que vayamos viendo la responsabilidad que ustedes tienen como ciudadanos de cumplir con la Constitución y de velar porque la Constitución se cumpla. Y necesito extenderme ahí sí un poquito más para que vayamos viendo estos mecanismos de defensa que nos van a aparecer, que están un poquito más adelante, que se hacen básicamente a nivel institucional, para que podamos entrar a ver las garantías, el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes o la inconstitucionalidad de las leyes. Yo necesito que entendamos esto, no sé si se puede ver completo en su pantalla, que son estas dos categorías de los medios de defensa de la Constitución. La protección, que son instrumentos, y las garantías, que son procesales. ¿Por qué esta protección constitucional? Porque esta se hace en esos 4 niveles, ¿verdad? En los políticos, en los económicos, en los sociales y en los estrictamente jurídicos. Y cuando hablemos de los políticos, por ejemplo, un mecanismo de protección constitucional es el régimen republicano, que está garantizado en la misma Constitución. ¿Cómo se garantiza un régimen republicano? Teniendo un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y teniéndolos en el tiempo y en el momento que los tenemos que tener, que la misma Constitución nos lo dice. Tiene que haber un intercambio de poderes cada 4 años. Y no solo porque sí, tiene que darse dentro de otro control que ustedes ven ahí, que es un control social. ¿Cuál es el control social? A través del régimen electoral y de partidos políticos. Por ahí andaba una influencer que decía, yo me voy a postular como presidente, pero no tengo partido. Voten por mí. Eso se los digo también con plena autoridad. Eso en el sistema constitucional guatemalteco es inimaginable, porque los únicos entes públicos constitucionalmente facultados para postular a cargos de elección política son los partidos políticos. Y si ustedes se dan cuenta, esos están considerados dentro de nuestro texto constitucional como un mecanismo de protección constitucional. Yo llevo candidatos, es cierto, pero esos candidatos son el reflejo de una agrupación política que lo que busca son simpatizantes políticos. Y esa es la forma de cómo se dan los intercambios democráticos y esa es la forma de cómo se instituyen las repúblicas. Esos son mecanismos de control. Para eso necesito más de lo que nos resta de la clase, para que podamos ir viendo cómo se ejercitan esos mecanismos, esos instrumentos de protección. Tiene un sentido que tengamos esa división de poderes, tiene un sentido, por ejemplo, que ustedes vean las citaciones al Congreso, las interpelaciones en el Congreso, los vetos presidenciales, tiene un sentido la organización del Poder Judicial, tiene un sentido también este control que existe entre los organismos para la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos, tiene un sentido la estructura del sistema político. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo más detalladamente, insisto, porque necesito más tiempo para que podamos desarrollar toda esta temática de los instrumentos. Saliendo de los instrumentos de protección constitucional, ya podemos irnos a, bueno, ¿y qué ocurre
Si, por ejemplo, estos pesos y contrapesos, si estos instrumentos que la Constitución se moldea a ella misma no funcionan, bueno, entonces me tengo que ir a las garantías constitucionales y activarlas. Alan, tienes encendido tu micrófono. Alan. ¿Cómo hacemos para que Alan nos apague su micrófono? Compañero Alan, su micrófono. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a ver rapidito. Espero que no. Miren, esa se los prometo que la traté de armar hoy en la tarde, porque sé que es complejo. José es más agresivo que yo. Ten cuidado, Alan, para la próxima. Le voy a aprender. Miren, para irlo desarrollando más práctico. Nosotros tenemos esto que ven en pantalla, es a lo que se le denomina jurisdicción ordinaria, ¿sí? Eso es la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial. Entonces, cuando se implementa la jurisdicción ordinaria, vamos a tener escalas de jueces. ¿Estamos claros con eso? Vamos a tener a los tribunales menores, vamos a tener a los tribunales o juzgados de primera instancia, que son los que conocen los casos normales. Como un ejemplo, alguien se quiere divorciar, plantea su juicio de divorcio ante un juez de primera instancia de familia. Alguien quiere discutir porque se incumplió un contrato mercantil, hablamos de un contrato en general, vamos a entrar en detalle, pues plantea un juicio sumario para discutir disposiciones de un contrato. No tenemos certeza todavía del derecho controvertido, bueno, entonces planteo un juicio civil ordinario, ¿cierto? Entonces me voy a los juzgados de primera instancia. En la jurisdicción o en los casos civiles hay ciertas reglas también que dependerán de la cuantía y algunos casos se llevan en juzgados de paz, que son juzgados menores por términos económicos. Si nos vamos, por ejemplo, también en los casos penales, por ejemplo, yo presento una querella por una estafa. Bueno, que lo de la estafa nos iríamos, no los voy a meter a este quilombo porque esto es particular, tiene una jurisdicción particular por el procedimiento, pero qué sé yo, cometieron una falsedad en un documento, entonces yo presento una querella y quien va a ser el competente es un juez en primera instancia. No se me vayan a perder, porque tanto los juzgados que conocen de la fase de investigación son de primera instancia, como los tribunales de sentencia, aunque son 3 jueces, son de primera instancia. Esas son los juzgados menores. Y luego, lo que me resuelvan, pues yo lo puedo impugnar, y lo voy a impugnar ante las salas de la Corte de Apelaciones. Insisto, ahí estamos en jurisdicción ordinaria. La norma nos señala que en todos los procesos solo existen 2 instancias. Entonces nos quedaríamos técnicamente hasta la Corte de Apelaciones. Pero también señala la norma que existe en Guatemala un recurso que se llama recurso extraordinario de casación. Y por eso es que tiene esta competencia la Corte Suprema de Justicia. Ya lo van a ir viendo ustedes en detalle cuando vean el procedimiento procesal civil y mercantil, y lo van a ver en detalle cuando vean el procedimiento penal. Cómo se activan las apelaciones, cuál es el ámbito de conocimiento de las apelaciones y cuál es el ámbito de conocimiento de las casaciones. Hay procesos muy particulares, como son los procesos administrativos, que esos no hay juzgados de primera instancia. De una vez nos vamos a las salas de las Cortes de Apelaciones, que son, si ustedes se dan cuenta, ahí en el cuadrito dice tribunales menores, tribunales de primera instancia, luego dice Corte de Apelaciones, más TC, eso se llaman las salas de los tribunales de lo contencioso. Lo van a ver cuando estudien también procesal administrativo, porque en el ámbito administrativo no hay jueces de primera instancia. Lisette, tienes también encendido tu micrófono. De una vez nos vamos a los tribunales de lo contencioso. Bueno, en la justicia constitucional,
el conocimiento de los procesos de amparo lo tienen, por eso ustedes ven ahí los tribunales menores con un gris difuminado. Es pecado mortal que me vayan a contestar en algún examen que un juzgado de paz puede conocer de amparo. De hecho, he conocido en mi trabajo abogados que se han atrevido a plantearles acciones de amparo directamente como juez de conocimiento a un juez de paz. No existe jurisdicción de amparo, no hay jueces que ejerzan jurisdicción de amparo si son jueces de paz. La jurisdicción empieza en amparo a partir de los tribunales de primera instancia. Quedamos en la primera clase que van a tener siempre a la mano su ley de amparo. Entonces, para que lo entendamos mejor, ustedes tienen ahí, en este cuadro, vamos a tratar de explicarlo en otro cuadro, numeritos. Si ven el 11 y luego empieza 12, 13, 14. En el verde dice Tribunal Extraordinario en única instancia. Bueno, resulta ser que la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que es un tribunal privativo para conocer de materia de amparo, solo conoce 3 amparos. Solamente 3. Los que se plantean en contra del presidente de la República y del vicepresidente, o sea, el Ejecutivo, los que se plantean contra la Corte Suprema de Justicia, es decir, el judicial, y los que se presentan contra el Congreso de la República. Y ahí, si ustedes ven, dice Tribunal Extraordinario en única instancia, porque ya no hay a dónde apelar. Entonces, ustedes van a reclamar algo contra el Congreso de la República, contra la Corte Suprema de Justicia, un acto que emitió la Corte Suprema de Justicia, o un acto que emitió el presidente o el vicepresidente, entonces conoce la Corte de Constitucionalidad el amparo. En justicia constitucional ustedes tienen 2 instancias. La instancia que conoce del procedimiento de amparo, y si le es adverso, obviamente. En apelación, ahí sí conoce la Corte de Constitucionalidad absolutamente todas las apelaciones. Así haya conocido del proceso de amparo la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones o un juzgado de primera instancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender mejor? Si leen el artículo 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Amparo. Entonces, la pregunta, para iniciar, bueno, mire, licenciada, yo quiero presentar un amparo, porque resulta ser que tengo una reclamación. Bueno, díganme, ¿contra quién? A ver, uno de ustedes, les pongo ahí el reto, díganme en contra de quién quieren presentar un amparo. Ligda, ¿le puedo hacer una pregunta o sacarme de Sí, duda? dime. Por ejemplo, digamos, en tema laboral, cuando uno, digamos, va a interponer un amparo por tema laboral, digamos, el Estado ya hace como cuando hay una resolución de una reinstalación, por ejemplo, de trabajo, pero el Estado interpone o apela, ¿un amparo es lo mismo? Es mi pregunta. ¿Sí? Vamos a ver, tú reclamas una reinstalación, lo puedes hacer dentro de un ordinario o lo puedes hacer dentro de un incidente, plantear un incidente de reinstalación. Hay un universo de posibilidades, puede ser que la institución esté emplazada, puede ser que la institución no te inicie un procedimiento administrativo, qué sé yo, la discusión puede ser enorme. Entonces tú lo vas a llevar a un juez de primera instancia, ahí vas a plantear tu incidente de reinstalación, un juez de primera instancia de trabajo, ¿cierto? Correcto. Y te dice, la reinstala y le paga salarios caídos, aguinaldo, indemnización, bonificación, equiparación, etcétera, etcétera, etcétera. Y me la reinstala. Entonces ellos van a apelar. Normalmente lo que hacen, apelan ante una sala de lo laboral. ¿Cierto? Correcto. Perfecto. Lo interesante es que en el derecho procesal laboral no existe casación. Ok. Esa era no existe. Entonces tú no vas a poder presentar casación ante la Corte Suprema de Justicia, porque no existe. Entonces lo que vas a presentar es un amparo contra una sala, ¿cierto? Ok. Dices, señores de la sala, ustedes en apelación
confirmaron la reinstalación. Ujú. Entonces, Correcto. si tú te vas a buscar en la jurisdicción, mira tú, tienes ahí tu ley de amparo. Es correcto, sí. Mira la literal C del artículo 12 y léelo. El C. Dice la sala de la Corte de Apelación, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo. Entonces, mira cómo está de interesante. Imagínate que el juez de primera instancia te reinstaló y dijo, no sé, qué sé yo, X institución, reinstalen a Yesenia. Y viene el Estado, la PGN, y presenta amparo directo ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte le va a decir, perdón, pero es que usted pudo haber presentado apelación. El amparo es prematuro. No agotó la definitividad y se repele. ¿Sí? Ok. En el hipotético caso que tú nos pones, te reinstalan, lo apelas ante una sala, la sala puede decir, sí, confirmo, claro que sí, la despidieron sin que se le siguiera procedimiento, la institución estaba Aplazada. etcétera, etcétera. Confirmo la reinstalación. Entonces el Estado puede presentar amparo. ¿Y qué es el truco? Por eso es que es importantísimo que lean la ley de amparo, que me lean las competencias para poder entrar al trámite. Entonces, ¿cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia? Y lo acabas de leer tú en la CES, es una de sus competencias. La Corte Suprema de Justicia conoce de los amparos contra el Tribunal Supremo Electoral, los ministros y de los viceministros cuando actúan de ministros, de las salas del Procurador General de la Nación, Procurador de Derechos Humanos, Junta Monetaria, embajadores y del Consejo, embajadores o jefes de la Misión Diplomática de Guatemala, ojo, están en el extranjero, y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. O sea, hay competencias y obviamente van a ir increciendo. La Corte de Constitucionalidad conoce amparos. Es obvio que va a ser en única instancia, porque no se puede apelar, de los tres poderes del Estado. Luego bajamos a la Corte Suprema de Justicia, que es el más alto dentro del sistema de justicia ordinario, pero está bajo de la CC en competencias de amparo. Y van a conocer de los que les acabo de leer. Luego vamos a bajar en competencia y nos vamos a ir a las salas. Entonces, si la Suprema conocía de los amparos contra los ministros, las salas van a conocer de los viceministros. Y ahora ahí van a ir viendo las competencias. Y ya en la última escala del proceso productivo, encontramos a los jueces de primera instancia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene esas competencias, artículos 12, 13 y 14. Y a eso se le denomina, ellos en conjunto son justicia ordinaria, ¿cierto? Los tribunales menores, primera instancia, salas y corte. Y esta justicia ordinaria, porque nosotros obedecemos a un sistema constitucional, procesal constitucional, que se llama mixto, porque tenemos un control específico de la Corte Constitucional y tenemos también un control a través del organismo judicial. Y tenemos, conociendo a la Corte de Constitucionalidad, en esos tres casos de amparo y en todas las apelaciones. Esto que ustedes están viendo ahorita, que estoy tratando de digerirles para que podamos ir entendiendo de entrada cómo se desarrolla la jurisdicción constitucional, lo vamos a ver cuando veamos el proceso de amparo. Así que les voy a mandar en específico esta presentación. La Corte de Constitucionalidad tiene competencia que es la regulada en el artículo 11. Son 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. En el artículo 12 ven la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que miren, pareciera, la liga nos agarra como si somos niños de prepa. Es que ustedes, yo conozco profesionales que ni siquiera se saben cuántos magistrados hay en la Suprema, o no saben cuántos magistrados hay en la Corte. Ya pedirles que se sepan los nombres es otra cosa, pero mínimo. En la Corte Suprema de Justicia hay 13 magistrados integrados en 3 cámaras: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparos y Antejuicios. Y el único que no integra Cámara es el presidente, que se elige cada año, porque tiene funciones también administrativas. Corte de Constitucionalidad, 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes. Corte Suprema de Justicia, 13 magistrados distribuidos en 3
cámaras y la presidencia. Luego nos vamos a las cortes de apelaciones, en el artículo 13. Las salas están integradas por 3 magistrados, un presidente y 2 vocales. Eso debería ser teoría general del proceso también. Y hay 2 suplentes ahí itinerantes por aquello de que se enferme uno o se inhiba. Y tenemos a los juzgados de la jurisdicción menor, que son los tribunales de primera instancia o juzgados de primera instancia, que son jueces unipersonales. Hay casos en donde tenemos tribunales de sentencia, donde ahí son 3 jueces, pero comparten ese nivel, son jueces de primera instancia, y tenemos también a los tribunales menores, pero ellos no tienen competencia en amparo. Yo sé que les robé un poquito de tiempo y les insisto, les voy a mandar eso, pero a veces con dibujitos se entiende uno mejor porque son conceptos muy particulares y los estoy sacando del tema de la jurisdicción ordinaria. Yo les pediría, insisto nuevamente, que leamos en detalle lo que les mandé para que ustedes puedan tener este conocimiento. Esto ya es, como diría por ahí mi abuelita, hilar muy fino, pero ya podemos ir viendo. En tribunales menores tenemos, según la estadística del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, 381 juzgados de paz, 271 juzgados de primera instancia, 45 salas de la Corte de Apelaciones y en la Suprema 3 cámaras. Ahí es donde ustedes van viendo cómo se distribuye la justicia en este país. Esa es la justicia ordinaria. Y obviamente nos podemos hacer de esta justicia ordinaria, pero con la competencia específica en materia de amparo, que es lo que necesito que lean en el artículo 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Amparo. En esta presentación, que es solo para que la tengan aparte, está el detalle, por ejemplo, de cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, quién designa a los miembros de la Corte, que de verdad hay abogados que no lo saben o no lo manejan, pero es importantísimo que entendamos también por qué es la integración de la Corte de Constitucionalidad en este mecanismo de 5 designaciones distintas. Ningún magistrado en la misma magistratura sale del mismo órgano designante. Entonces esto lo van a tener ahí para que podamos ir teniendo conocimiento de cómo se distribuye la justicia constitucional, cómo se distribuye, por ejemplo, en el Pleno de la Corte, las 3 cámaras que les menciono, la civil, la penal, la de amparos de antejuicios. Y luego vamos a ir viendo retos muy interesantes que tiene el sistema de justicia, que forma parte de las garantías que tiene la Constitución. La administración de justicia es fundamental para la defensa de nuestros derechos. ¿Cómo están distribuidos? Ustedes van a ver ahí que 27 salas, ojo, están en el departamento de Guatemala y 18 salas en los demás. Entonces, eso es lo que se habla siempre de llevar la justicia a todo el país y que todos tengamos acceso a la justicia. Obviamente hay mayor concentración y densidad poblacional en el departamento de Guatemala, pero es parte de los retos que tiene la administración de justicia. Y en lo particular, que hayan salas que sean especializadas en la materia. Si ustedes se dan cuenta, eso sí lo vemos en el departamento de Guatemala. Hay penales de mayor riesgo, hay de femicidio, hay tributarias, hay civiles, hay de familia, hay de trabajo, de niñez, pero en el país, en zonas distintas, son muy pocas en donde vemos salas con competencias específicas. La mayoría son salas, se llaman salas regionales mixtas, porque esos conocen todo, civil, penal, laboral, tributarias, es bien particular. Ellos tienen esta particularidad. Es cierto, la demanda es menor. Entonces, esto lo vamos a ir viendo más en detalle, cómo están distribuidos los juzgados y todo, que es parte de esta distribución que tiene el organismo judicial. Me disculpo por haberles tomado más tiempo, unos minutos, pero es para que vamos avanzando. Sí, Lizeth. Buenas noches, licenciada. Disculpe, esta diapositiva aún no la tenemos, ¿verdad? ¿La va a compartir? No. Esa yo se las voy a enviar. Como les repito, esto lo vemos en detalle específicamente cuando empezamos a hablar del proceso de amparo. Pero sí, si pudieran ustedes, miren, imprimirla y estarla viendo y todo, porque lo que yo necesito es que ustedes entiendan, cuando les hablo de jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria, estamos saliendo de la lógica de los juicios que se llevan con los procedimientos normales y estamos entrando a un universo muy particular que es la jurisdicción constitucional. Por eso es importantísimo que lean quiénes son los órganos competentes. Yo se las
Yo se las envío aparte, si no se las envío hoy, tengo que salir corriendo, se las envío mañana. Gracias, licenciada. Mucho gusto para todos y tengan muy buenas semanas. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ah.